Estoy seguro que a muchos de ustedes les hace ruido pensar que una persona puede abusar de otra sin tocarla. Pensar que una persona puede abusar de otra sin tocarla, ¿no? Y justamente con la aparición de las nuevas tecnologías, y esto trae aparejado, por supuesto, la mutación de los delitos, porque vamos a recordar que enmarcado en el artículo 31 del Código Penal, esto está caracterizado, está tipificado como un delito, y vamos a hablar puntualmente de grooming. Lo habíamos anticipado en el primer bloque de este Decime la Verdad de hoy sábado 24 de marzo. Estamos en comunicación con Betina Esteban, ella es licenciada en Psicología del equipo de niños y niñas contra la explotación sexual y el grooming. Puntualmente le vamos a dar la bienvenida, la saludamos. Betina, un placer tenerte aquí en Decime la Verdad. Hola Yamila, hola Marcelo, bueno, muchísimas gracias por el llamado, por la convocatoria, por darnos la posibilidad de contar a toda la gente que los escucha cuál es nuestro trabajo desde el equipo. Bien, ¿de qué hablamos puntualmente, Betina, cuando hablamos de grooming, o de qué debemos hablar cuando hablamos de grooming? Mira, creo que lo que decías recién, esto de cómo se puede abusar de una persona, de un niño, una niña, adolescente, cómo se puede, digamos, atacar su integridad sexual aún sin tocarla, que era algo que antes como que no se lo concebía, no se lo podía ni siquiera pensar. Y bueno, con esto tiene que ver el grooming. Siempre que uno hablaba de abuso hacia los niños, pensaba en cuestiones más de abuso sexual, de acoso, de manoseos, de violaciones, de abuso con acceso carnal, digo, pero gracias a las nuevas tecnologías, lamentablemente lo que vos decías era correcto, delitos que antes ya existían, bueno, empezaban a tomar como otro color, otra forma, y hoy el hecho de enviarle a un niño un material pornográfico, por ejemplo, es atentar contra su integridad sexual, porque por los acosadores le están brindando un material que esos niños no están preparados para ver, o el hecho de amenazarlos para que se muestren, o desnudos o de determinada manera, eso también es atentar contra su integridad sexual, digamos. La gama de delitos contra la integridad sexual de niños se fue modificando y se fue ampliando enormemente con este acceso a las nuevas tecnologías de comunicación y información. Decías, Betina, en el comienzo del diálogo, hablabas puntualmente de los niños, niñas y adolescentes, y te pregunto, ¿a qué franja etaria hay que apuntar en términos de prevención de grooming? Porque hablamos de prevención básicamente para no llegar a que se constituya ya formalmente en un delito, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuando vos mencionabas el artículo 131 del Código Penal, habla de víctimas de personas menores de edad, no especifica ningún rango. El artículo, como para hacer un paréntesis, digamos, tiene algunas falencias, no es muy exacto, no es muy preciso, pero por ahora es la única herramienta que hay, y hay algunos proyectos para tratar de modificarlo o perfeccionarlo, pero habla de personas menores de edad, o sea, menores de 18 años. Perfecto. Nosotros lo que vemos en cuanto a las consultas que recibimos de la gente es que la franja quizás más vulnerable o más crítica es la que está entre los 10, 11 y 15 años. O sea, la pubertad y el primer tránsito, claro, de la adolescencia. Exactamente, por el gran uso que tienen de las redes. Obviamente los chicos de esa edad tienen un conocimiento tecnológico impresionante, pero lo que todavía no tienen, y es algo propio de la edad, no tiene que ver solo con el grooming, sino con cualquier otra cosa, no tienen la noción de riesgo, de peligro, no me va a pasar nada, pero si nada más estoy chateando, si nada más estoy conectado, conversando con alguien, no me va a pasar nada, pero eso, a ver, es algo casi esperable de la edad. De la edad que atraviesan y que atravesamos todos en algún momento. Atravesamos todo, lo que pasa que uno, cuando se acuerda su preadolescencia, esta cero noción del riesgo tiene que ver con otra cosa. No sé, en mi infancia era, bueno, no te subas tan alto al árbol porque claro, te vas a caer. No me va a pasar si no cruces nada. la calle Ahora, sin mirar para ambos lados. Exactamente. Eso no converses o no converses con desconocidos en la calle, ¿no? También. Bueno, esos mismos cuidados que nos ponían nuestros papás en la infancia, ahora tienen que cambiar para tomar estos nuevos elementos. Bueno, antes era no hables con desconocidos en la calle, ahora es no aceptes solicitudes de amistad o de seguidores
de alguien no conocido, no chatees con desconocidos, no brindes información personal. Los cuidados siguen siendo exactamente los mismos, pero ahora ayornado un poco a las nuevas tecnologías. Y lo que nosotros vemos a veces del lado de los adultos, ya sea los papás o cualquier otro familiar, es que al sentirse por fuera de las nuevas tecnologías, como que se sienten, digamos que son extranjeros en este mundo de las redes y la tecnología y demás, como que dejan todo yo de esto no entiendo mucho, no, yo lo dejo porque él entiende, él maneja el teléfono, él maneja la computadora, ella maneja la tablet, y ahí es donde cometemos el error los adultos. O algunos padres más prevenidos nos remitimos básicamente y de manera muy rudimentaria a ese control parental que por allí tienen determinados dispositivos, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, algunos por ahí van quizás al otro extremo de decir, tengo duplicado el perfil de Facebook de mi hijo en mi celular. Siempre nosotros preferimos hablar más que de control parental y de vigilancia, hablar de acompañamiento. Claro, justamente... Cuando un adolescente se siente vigilado, perdimos, porque no nos va a dejar enterarnos si algo le está pasando, y en realidad los adultos nos tenemos que convertir en los primeros referentes. Si algo le está pasando, si algo incomoda, si algo genera malestar o les genera duda o no les gusta, bueno, inmediatamente tienen que contar con ese adulto. Digo, sean los papás, los hermanos más grandes, los tíos, docentes, los preceptores, los profes, el adulto referente que sea, tiene que ganar esa confianza para que los chicos puedan decir qué es lo que les está pasando. Betina, te me anticipaste a la pregunta porque justamente iba a consultarte respecto de cómo hacemos los adultos, ¿no? Para acompañar y cuidar justamente sin prohibir ni controlar, que puede transformarse en un boomerang prácticamente. Sí, eso lo charlamos. Yo primero te cuento cómo llegamos nosotros a los casos o a las situaciones. El equipo Niñas contra la explotación sexual y grooming, el grooming lo adoptó mucho más tarde, digamos, después de su creación. El equipo Niñas se creó en el 2006 y empezó a adentrarse en estas cuestiones recién en el 2011, 2012. Ni siquiera todavía estaba el artículo 131 tipificado, pero las situaciones aparecían igual. Nosotros tenemos una línea telefónica, un 0800 222 1717 a nivel nacional, la línea 137 a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos correo electrónico, tenemos un formulario de consulta online que aparece en nuestra página web y a través de ahí recibimos consultas, no son denuncias. Lo que hacemos nosotros es transformar esa consulta de los papás en una denuncia. Y muchas veces los papás, muy angustiados, a veces nos han contado situaciones, estoy muy angustiado porque le dije de todo a mi hija, le pegué, la castigué, donde ahí tenemos que reforzar mucho a los papás, donde hay otros que quizás ya lo plantean desde otro lugar, no, me senté a hablar con él, a hablar con ella, digamos, cada papá lo maneja en la medida en que puede. Y con las herramientas que tiene. Y con las herramientas que tiene, pensemos que por ahí hay papás que de golpe se encuentran en la computadora de la casa con una foto de su hijo o de su hija desnudo, que no sabe de dónde salió, a dónde viene, y no sabe por ahí el calvario que está pasando ese chico porque seguramente está amenazado desde hace varios días para producir esa fotografía, y siempre obviamente lo primero que sobreviene es el reto y el castigo, y en realidad lo que nosotros siempre tratamos de sostener es, no es el niño o la niña el que hizo algo, sino es el adulto. El adulto es el que sabe, el que tenemos que hacer responsable de este delito, y comete un delito sobre un niño que es vulnerable por su estado de desarrollo evolutivo, digo, por la edad que tiene, por alguna circunstancia por la que está atravesando. Los acosadores que están del otro lado de la red son muy hábiles para detectar cualquier situación que los haga a los niños más vulnerables. Si el niño comenta, me peleé con mi papá, yo también tengo un montón de líos con mi papá, tengo problemas en la escuela, sí, yo también, a mí me va mal en la escuela. Cualquier cosa que pueda, digamos, que demuestre que estos niños son más vulnerables, de eso se van a sostener. Y encima de que le está pasando todo esto, después se quedan sin celular, sin tablet, sin redes, castigados, y encima se quedan sin elemento
sociabilización, que es lo primero que tienen ellos, y es lo que siempre reforzamos. Bueno, acompañemos a los chicos en este proceso, una vez que se hace la denuncia. Generalmente los papás preguntan si es necesario alguna consulta psicológica, que eso depende también de las necesidades del chico o de la chica que ha atravesado por esto. Y siempre decimos esto, bueno, ya va a pasar este trance y los chicos tienen que volver a conectarse con sus redes, cambiarán sus perfiles, filtrarán sus listas de amigos, pero no los podemos alejar de sin la aislarlos. tecnología de las redes, porque ya ellos están muy insertados en estas herramientas. Nos pensamos nosotros hoy en día sin las redes o sin el celular y no podemos. Y nosotros lo incorporamos más tarde a nuestras vidas. Imaginémonos ellos que lo viven con tanta naturalidad, ¿no? Claro, lo incorporan casi con el nacimiento. Entonces la idea no es que los chicos se queden sin sus redes. No, bueno, que las sigan teniendo, ya van a tener más herramientas, ya lamentablemente aprendieron por alguna situación que han pasado, ya aprendieron cómo se tienen que manejar, y esto no implica que les vuelva a suceder porque ya van a estar más fortalecidos para que no les suceda. Pero me parece que el tema del castigo, de quitar los dispositivos o cerrar las redes o los perfiles, no es la manera, porque ahí vamos a generar otro problema de convivencia con nuestros adolescentes y preadolescentes. No les podemos negar esa herramienta ya, ahora. Y no es la idea. Marcelo. No, no. Betina, ¿cómo Sí, te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te consulto algo. ¿Se sabe sobre qué redes sociales se acumulan más denuncias? Mira, nosotros lo que vamos observando, nosotros vamos haciendo de todos estos contactos que vamos teniendo, vamos haciendo un registro y obviamente siempre preguntamos a través de qué red. En un principio, bueno, Facebook fue como el actor principal de todo esto. Después empezaron a aparecer otras redes, Snapchat, que lo que permitía era que los mensajes se borraban rápidamente, otros sitios como Omegle, digamos, fueron variando. Después apareció Instagram, y de hecho los chicos, cuando vieron que los grandes nos empezábamos a meter en Facebook, empezábamos a tener nuestros perfiles, los chicos viraron mucho más a Instagram. También empezamos a tener en una época muchas más consultas de Instagram, y lo que estamos observando entre el año pasado y muchas situaciones por WhatsApp. El contacto que quizás empieza en un grupo de Facebook, que a veces uno no tiene control de cuántos miembros tiene, quién lo administra, quién lo organiza, quién lo vigila. Cuando estos acosadores, estos abusadores empiezan con algún contacto vía Facebook y ven que es potable que pueda seguir ese vínculo, lo siguen a través de WhatsApp. Empiezan a intercambiar números porque ya es un contacto más uno a uno y no en el grupo de Facebook, que está mucho más expuesto a todos los miembros. Entonces los últimos casos son mucho a través de WhatsApp, directamente mensajes de voz, videollamadas. Eso fue el camino que hemos notado. Todo el tiempo están surgiendo nuevas redes. El otro día veía una red que se llama Vero, que supuestamente lo que promete es no tener tanta carga de publicidad. Sí. Yo no sé hasta cuándo va a durar eso, pero van surgiendo nuevas redes, nuevas herramientas, los chicos van inspeccionando todos estos nuevos elementos, pero ahora es todo por WhatsApp. Betina, quiero volver un poquitito al comienzo de la entrevista, donde mencionábamos el artículo 131 del Código Penal, que justamente tipifica el grooming como un delito, ¿no? Quiero saber, en términos legislativos, cuánto nos falta avanzar respecto a los delitos que comprometen a la integridad sexual de los menores, justamente. Mira, ahora en estos días se aprobó la modificación del artículo 128, que habla de la mal llamada pornografía infantil. En realidad tendríamos que hablar de producción de material de abuso sexual infantil, donde también se castiga la tenencia del material. Bueno, vamos avanzando de a poco. Lo que sucede es que al modificar ciertos artículos después quedan un poco desparejos el resto de los artículos del capítulo de los delitos sexuales. El capítulo de grooming es, digamos, a mi humilde entender, un poco inexacto, porque, por ejemplo, no aclara que tiene que ser un adulto el que se contacta con la persona menor de edad. Si uno lo lee es muy chiquitito, muy cortito, y digamos, y hay algunos proyectos que, bueno, tendremos que esperar que se empiecen a tratar,
y también comparando con la tipificación del grooming en otros países, por ejemplo de nuestra región, donde se distingue cuando el contacto es para lograr un encuentro personal o cuando el contacto es solamente para obtener material, fotografías y videos. Se distinguen esas dos situaciones. Y eso estaría muy bueno que nosotros lo podamos incorporar a la legislación. No es lo mismo el contacto para el encuentro posterior, que fue el caso que a ustedes en Bahía les tocó más de cerca, que fue el de Micaela. Sí. Y por ahí muchos casos como los que tenemos nosotros, donde la cuestión sexual está limitada en el contacto. El intercambio de fotos, la amenaza para producir material, y una vez que se obtiene el material, el contacto se corta. Porque ya del otro lado el abusador obtuvo lo que quería, que era ese material, que después sabemos que es muy difícil, por no decir imposible, impedir que se siga viralizando. Entonces me parece que estaría bueno poder distinguir esas dos situaciones. Marcelo. Cuando las redes son una herramienta para la captación, para un abuso posterior, o cuando en el contacto virtual se limita la cuestión, digamos, sexual, el envío de videos, las conversaciones de carácter sexual, que a veces los niños ni siquiera están aptos para comprender. Betina, antes de cerrar la charla, porque Sí, ya la tenemos a Mayra acá en el estudio, a Mayra Arena, que es nuestra próxima nota, nuestra próxima invitada. ¿Querés contarnos cómo está integrado el equipo de ustedes? Bueno, el equipo Niños está integrado por psicólogas. Tenemos también la orientación, siempre el acompañamiento del equipo de abogados del programa. Como yo te decía antes, nuestro rol principal es orientar para la denuncia. Entonces empezamos con las primeras indicaciones, las primeras orientaciones. La gente que atiende los llamados en la central, tanto el 0800 como el 137, son también profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, con lo cual tienen una escucha muy entrenada, donde damos las primeras indicaciones de no borrar el material, mantener los perfiles activos, no amenazar al abusador, no hacerse pasar por el niño y seguir un diálogo, que eso puede terminar en casos, digamos, bastante desafortunados, como lo que pasó hace poco, el papá que obviamente uno lo comprende se pone en su piel, no necesariamente, sí. Que se encontró con el abusador. Y lo que hacemos, bueno, es buscar en qué lugar hay fiscalías especializadas en estos delitos tecnológicos o delitos de grooming, y allanar un poco el camino para que la gente pueda hacer la denuncia. Pero por ahora, digamos, somos psicólogas, también tenemos una trabajadora social que siempre está colaborando con nosotros, y el cuerpo de abogados del programa. Perfecto. Betina, de nuestra parte, todo el equipo de Decime la Verdad aquí en Vorterix Bahía, agradecerte enormemente la deferencia de habernos atendido para charlar de este tema que necesariamente tenemos que poner en agenda y seguir discutiendo, ¿no? Y esperamos que si en algún momento pasás por aquí, por nuestra ciudad, por Bahía Blanca, tenerte aquí en los estudios de Vorterix. Bueno, será un placer entonces. Yo les agradezco enormemente que nos hayan contactado y que nos hayan dado la posibilidad de contar el trabajo que hacemos diariamente desde el equipo Niñas y desde el programa que la doctora Galliberti conduce en el Ministerio de Justicia. Así que muchísimas gracias por habernos llamado y habernos contactado. Gracias a vos. Buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, buen fin de semana para todos. Hasta luego. Pasaba entonces allí Betina Esteban, recordemos, ella es licenciada en Psicología del equipo de Niños y Niñas contra la Explotación Sexual y el Grooming.